Hoy vamos a dejar que aflore la magia de la decoración navideña, esa que transforma nuestros hogares en lugares llenos de calidez y encanto. La Navidad es una época especial y la decoración juega un papel fundamental en crear ese ambiente acogedor y festivo. Para esta decoración usaré elementos naturales que he recogido en mis paseos por el bosque y reciclaremos algunas cosas que solemos tirar a la basura. Este proyecto va a ser una experiencia artesana donde crearemos unas bandejas de estilo clásico para lucir las velas, una corona de Navidad y un pequeño pino. Y ahora un pequeño y sencillo pino de Navidad. Empiezo forrando esta lata. Para eso voy a utilizar este mantel individual de fibras vegetales. Lo desmonto cortando las cuerdas que lo unen y me quedo con una tira trenzada. Pongo un poco de pegamento y pego uno de los extremos. Ya puedo ir envolviendo poco a poco toda la lata. Ahora se trata de conseguir una forma triangular con ramas de pino, así que pongo en el medio las ramas más grandes. Las ato en la parte de arriba con un hilo para ir dándole forma. Elígelo de un color que pase desapercibido y ve rellenando con ramas cada vez más cortas, formando un triángulo. Puedes cortar las puntas que ves que sobran y se salen de la forma que buscamos. Voy a dar un toque de color rojo. Son unas bolitas rojas que conseguí de un arbusto silvestre. Corto los tallos que contienen las bolas, sin hojas. Y ahora pego un ramillete de estas bolitas aplicando un punto de pegamento. Sigue haciendo esto mismo en diferentes partes del pino. Me ha gustado tanto esa parte curvada de la botella que voy a utilizarla como pie para la bandeja. Marco la zona que quiero cortar. Te voy a enseñar una técnica para marcar objetos redondos que es muy útil. Coloca algo que tengas a la altura a la que quieras cortar. Apoya un marcador y simplemente ve girando la botella. Corto las dos partes que no me sirven, la parte de abajo y la parte de arriba. Me quedaré solo con el centro de la botella. Reparto el pegamento alrededor y lo fijo a un plato, de esos que se utilizan para colocar debajo de las macetas. Este en concreto es de 20 centímetros de diámetro. Ten cuidado de centrarlo bien. Y ahora simplemente pega otro plato en el otro extremo. Este será más grande. Yo he utilizado uno de 28 centímetros de diámetro. Prepararemos la mezcla para conseguir una pintura que se adhiera bien al plástico. Mezclamos 2 cucharadas y media de bicarbonato, 6 cucharadas de pintura acrílica blanca mate al agua, 4 de cola blanca y añade arena hasta conseguir esta textura. Comienza a pintar las piezas. Presta especial atención a las juntas. No vas a tener ningún problema porque esta mezcla de pintura queda muy espesa y podrás disimular muy bien todas las uniones. Con esta primera mano, no te preocupes porque se note el rastro de la brocha o porque no cubra bien toda la superficie. Verás que con la segunda mano todo se soluciona. Dejo que la pintura seque totalmente y le paso una segunda mano. Esta vez la aplico a pequeños golpecitos. Si quieres un acabado más tosco, puedes aplicarlo con una brocha de cerdas largas,
pero a mí me gusta más la textura que deja la aplicación de la pintura con brocha redonda de cerda corta o incluso con una esponja. Carga la brocha con buena cantidad de pintura y ve repartiéndola por toda la superficie, y así cubrimos toda la pieza. Dejo que la pintura seque totalmente. Yo estoy utilizando unas ramitas de 2 tipos diferentes de pino natural, unas más oscuras y otras más claras. Pude conseguir estos frutos de color rojo. Hay diferentes arbustos silvestres que tienen este tipo de bolitas rojas. Nos servirán para añadir un poco de color vivo. Estoy preparando unos pequeños ramilletes con estos 3 elementos. Otros solo con pino del color más oscuro, y lo mismo hago con el pino de color más claro. Así puedo combinarlos después para decorar la bandeja. Este alambre fino es el que se usa en floristerías para preparar ramos. Es de color verde para que pase desapercibido, pero también puedes usar hilo o cualquier cosa que te sirva para atar las ramas. Y ha llegado el momento de colocar todo este hermoso despliegue de naturaleza verde y roja. No voy a pegar absolutamente nada a las bandejas, porque cuando llegue el momento de retirar la decoración de Navidad, quiero reutilizarlas en otras composiciones. Y cómo no, en el centro no puede faltar una vela. Relleno alrededor de la vela con unas piñas también naturales. Me gustaría añadirle más verde al pie de las bandejas, así que formaré un círculo a la medida con ese trenzado que me sobró del mantel. ¿Recuerdas que lo utilizamos para forrar la lata que puse como base para el pino? Pero puedes hacerlo también con una cuerda. Tomo la medida y le dejo un pequeño margen para unirlo. Lo corto, solapo un extremo con el otro y lo ato con una cuerda fina. Sigo decorando con los elementos que más me gustan. Voy pegando pieza por pieza. Me resulta tan relajante formar estas composiciones. Estoy completamente centrada, dejándome llevar. Ahora un poco de pino, ahora una piña, más pino, una bolita dorada o mejor roja. Coloca los adornos como te guste más. No hay una manera correcta o incorrecta. Solo disfruta de este momento y deja que tu imaginación te ayude. Quizás te guste más recargado o más simple. Créalo como tú quieras. El resultado de este centro, al más puro estilo tradicional, jugando con la calidez de la vela, la frescura del pino y el toque del color rojo, hace que ya respiremos la Navidad. Quiero hacer 2 bandejas para la composición. Esta será diferente a la anterior, tendrá 2 alturas. Marco y corto las 2 partes que no necesito de la botella. Lo pego a un plato con un diámetro de 36 centímetros y como pie de base vuelvo a usar un plato de 20 centímetros de diámetro. Ya tenemos la primera altura. Esta parte es un poco diferente. El diámetro de este plato es de 28 centímetros. La dejaré así, sin pie base, porque lo pegaré a la bandeja grande formando una segunda altura, aunque de momento lo mantengo sin unir. Para pintarlo con más facilidad, pinto una primera mano, dejo secar y la segunda mano la aplico a pequeños golpes. Una vez seca la pintura, es el momento de unir con pegamento las 2 partes de la bandeja. Ten cuidado de que las botellas de la primera altura con la segunda queden bien centradas. Y ahora puedes empezar a decorarlas.
Aquí tenemos el tercer elemento de la composición navideña: dorado, verde y rojo, la combinación de colores más tradicional para la Navidad. Otro elemento clásico de la decoración navideña son las coronas. He cortado algunas ramas de un árbol. Corta las que no sean muy gruesas. El trabajo que vamos a hacer es más manejable cuando son finas. Y ahora se trata de dejar la rama central limpia. Para eso iremos cortando las ramificaciones que salgan de esta. Es importante que las ramas estén verdes cuando todavía se mantienen flexibles para poder ir dándoles forma. Si dejas que se sequen, será más fácil que se partan y no podrás trabajar con ellas. Ahora coges una rama y atas un poco antes de llegar al otro extremo, dejando una pequeña parte sobrante que enrollo sobre la otra rama. Estoy usando un alambre para fijar la unión. No va a quedar un círculo perfecto, pero poco a poco iremos dando forma. Y seguiremos con la siguiente rama. Doblamos un poco para darle curvatura. La enrollo un poco en la base de nuestra corona y fijo con alambre la parte más gruesa. Sigo enrollando el resto. Continuamos repitiendo este proceso hasta conseguir el grosor que más nos guste. ¿Ves cómo ya se va apreciando que coge consistencia y el círculo se va perfeccionando? Si al enrollar el final de la rama puedes hacer la terminación metiendo la punta en algún hueco que haya quedado entre los palos que ya están liados, hazlo, para que no tengas a la vista muchos alambres. Y lo mismo al comienzo de la rama. Cuando ya lleves varias vueltas, ya no será necesario que uses alambre para fijarlo. Quedarán agujeritos de entre las ramas enrolladas. Puedes aprovecharlos para meter la punta del comienzo por uno de ellos. Ve cortando las puntas que quedan sobresaliendo del círculo. Y ahora, ya terminada la corona, solo nos queda decorarla. Para eso voy a ir pegando pieza por pieza todos los elementos con los que quiero adornar la corona. Me gustaría formar una especie de lazo con las ramas, así que voy pegándolas en una dirección y después en la contraria.
Pego por la parte de atrás una tira de tela. La enrollo hasta cubrir la junta de las ramas que forman el lazo. Vuelvo a pegar por la parte de atrás y corto el sobrante. Y ahora solo nos queda colocar una cuerda finita para poder colgar la corona en el lugar que prefieras. El último detalle será crear un pie para las velas, darle ese toque festivo. Hago un círculo a la medida de la vela, de la misma manera que hicimos para las bandejas. Y decóralo como prefieras. Usa pegamento para ir fijando los elementos con los que quieres componer este pequeño detalle. Una decoración navideña clásica, las ramas de pino con su aroma fresco y su verde puro. La luz suave y cálida de las velas tienen el poder de transformar cualquier espacio, creando una atmósfera mágica y relajante. Los brillos y destellos también tienen su lugar en nuestra decoración navideña. Añaden un toque de fantasía y celebración, haciendo que cada rincón de nuestro hogar brille. Deseo que haya servido para ayudarte a crear un ambiente lleno de magia y encanto para compartir momentos especiales con tus seres queridos. Gracias por seguir aquí acompañándome. Siento que estás muy cerca con cada mensaje que recibo. Espero que tú también recibas el abrazo grande que te mando.